Buenas tardes, estimada profesora. Esta es la presentación del trabajo de dilemas éticos y problemas sociales. Grupo Josefa Orellana, José Miguel Espinosa, David Marifil y Andrés Venega. El objetivo de la siguiente presentación es explicar un dilema ético a través de un video grabado por uno de nuestros compañeros integrantes. El por qué se desencadenó el conocido estallido social del 18 de octubre del 2019. Esto enfocado a un análisis ético que se desarrollará en base a encuestas sociales, noticias en cuanto al derecho y considerando nuestros juicios de valor ético, haciendo énfasis en la ejecución que ha tenido el Estado respecto a la organización gubernamental. Ahora pasamos a analizar el video. Para partir el análisis sería bueno contextualizar por qué nace el estallido de forma espontánea. Si bien algunos sectores nos dicen que esto nace en rechazo a la alza de los 30 pesos del metro, preferimos recoger la visión de Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, quien en una entrevista que dio en CNN nos relata que esto nace en respuesta a años donde el Estado no ha sido capaz de conectar con la ciudadanía, ya que la clase política ha dado énfasis y prioridad a temas diferentes a los temas prioritarios para la ciudadanía, ya que el tiempo de respuesta de la clase política es más lento al tiempo que exige la ciudadanía. A esto podemos sumar también que el Estado, a pesar de ser grande, no tiene la capacidad de poder llegar a todo el territorio, lo cual permite violaciones sistemáticas de los derechos humanos y no cumpliendo con su rol principal que establecen en el artículo 1, inciso cuarto de nuestra Constitución. El ciudadano, al verse dejado de lado por parte del Estado, se manifestará y tratará de dejar en jaque al Estado para que éste ceda a lo que se está exigiendo. Así fue como el 18 de octubre miles de ciudadanos salieron con diferentes consignas y una idea central, hasta que la dignidad se haga costumbre. Esto conllevó a se paralizara mediante la fuerza, con cortes de calles, saqueos, combate con carabineros, entre otros actos, lo cual, ante los ojos del Estado, era claramente un atentado contra el Estado de Derecho, a lo cual el Estado utilizará la fuerza de imperio para poder resguardar. En pocas palabras, el monopolio de la fuerza. Para dar inicio al análisis de este video, queremos recalcar nuevamente que el material en cuestión es un video captado por uno de los integrantes de nuestro grupo. Esto quiere decir que el análisis no será una suposición ni mucho menos una investigación del video, sino más un testimonio a ciencia cierta de lo vivido en la marcha en ese momento. Lo primero que se puede apreciar es la protesta masiva, en donde se encuentra un conglomerado de gente gritando consignas. También se puede observar los desmanes contra la propiedad pública. Esto reflejado al momento en el que un grupo de personas saca una banca. Esta se considera un bien de uso público. Y por último, mencionar la violencia y el uso de la fuerza contra las autoridades. Si bien en el video no se ve como tal el momento exacto en donde los integrantes de la marcha y carabineros se enfrentan, sí lo podemos asociar al momento en el cual se saca la banca. Y esta es usada como objeto para agregar a la barricada.
entendiéndose que la barricada es para delimitar un perímetro entre los marchantes contra los carabineros, para que carabineros no se acerque y no disuelva la marcha. Ya teniendo en conocimiento el porqué del estallido social y el análisis del video en cuestión, es nuestra labor buscar el dilema ético en esta situación. Esta va con la premisa de: ¿se justifica el actuar de los manifestantes como medida para llegar a su fin? Estas medidas son el uso de la fuerza, estas medidas son la insubordinación cívica y también los demanes contra las propiedades públicas y privadas. Para seguir con este tema tenemos que entender que las marchas o las manifestaciones del estallido social tienen un propósito, y este propósito es realizar un cambio, es que el gobierno oiga a la voz del pueblo, oiga la voz de la comunidad y realice cambios, más que nada en su materia pública. Por eso es que hay un repudio entre la sociedad, porque hay que entender que hay dos partes. Está la parte que está en el apruebo de este estallido social y está la parte que está en el rechazo de este estallido social. También no hay que desmerecer ese rechazo en contra del estallido social, porque podríamos entender que muchos de esos rechazos son afectados que directa o indirectamente se ven pasados a llevar. Se puede decir pasado a llevar a aquella gente que vive en Plaza Italia o Plaza Dignidad, como lo llaman los manifestantes, y tienen que vivir constantemente ese temor, vivir entre lagrimógenas y vivir entre los desmanes que se provoca debido a estas marchas, o aquella persona que fue despedida debido a un saqueo en el negocio que trabajaba, o ya directamente a la persona que era dueño de ese negocio. También aquella persona que no puede ir a trabajar o no puede acercarse a su universidad o a diferentes puntos debido a que el transporte público no puede funcionar a través de las marchas, etcétera. Entonces podemos entender que hay dos posturas y ninguna postura es menor que la otra. Y por eso es que estamos dentro de un dilema ético, ya que el fin justifica los medios, que el Estado no me garantice o no cumpla con su función, me da el derecho a mí a hacer uso de la fuerza, a corromper el bien común o la cotidianidad, la rutina del país. O sea, en este caso, el país se paralizó por un tiempo. ¿Justifica eso? Como grupo nuestra respuesta es sí y no. Partamos por el no. No justificamos los saqueos, no justificamos los robos a las tiendas, independiente sea su índole, independiente sea su tamaño. Si es una pyme o es una gran empresa, si es la carnicería local de la comuna o es un Santa Isabel, un Ripley o un Johnson. Ya que los que actúan así, los que saquean, su justificación es que alguna vez esas tiendas a ellos les provocaron un daño, sea una corrupción, sea un robo, sea una tasa de intereses muy elevada, sea una estafa, sea una colusión. Esa es la justificación que tienen los que saquean. Pero saliéndonos de ese tema, del tema de los saqueos en especial, nuestro apoyo positivo, el cual el fin justifica los medios, se debe a que los grandes cambios, y se ha visto reflejado históricamente, se ha producido a base de revoluciones. En esta tenemos la Revolución Francesa, en esta tenemos la Revolución Industrial, y hasta podríamos mencionar la independencia de Chile. O sea que hasta podríamos entrar a mencionar que en sí, para realizar un cambio siempre se ha habido reflejada la fuerza. Esto lo vamos a acompañar con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos apreciar la presencia de la primera línea. Queremos explicar la función de la primera línea en las marchas, ya que esta es la más criticada a la hora de mencionar las marchas por las partes opositoras del movimiento. Se dice que la primera línea es la causante de los desmanes, es la causante de los robos, es la causante de todo lo mal visto en las marchas. Pero dentro de todo no es así. La función de la primera línea es primordial para la existencia de la marcha. La primera línea es el nombre de un colectivo de manifestantes que en su mayoría son encapuchados. Estos están dedicados al enfrentamiento físico contra los carabineros de Chile. En otras palabras, la función que emplea la primera línea es como un escudo humano entre carabineros y los manifestantes. Retomando lo que anteriormente habíamos dicho, el fin en este caso sí justifica los medios,
Porque sin la existencia de la primera línea, la gente que participa dentro de la marcha sería dispersada por el actuar de carabineros. En respuesta a nuestro dilema ético, podríamos decir que sí, el fin justifica los medios, pero solamente cuando estos medios están relacionados con el fin. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú robas, cuando tú saqueas, y pongámoslo Maya, cuando tú dejas mal vista el propósito de este movimiento, no tiene ninguna relación con el fin. ¿Y cuál es el fin? Para responder al tiro, ¿cuál es el fin de las marchas? Es que la dignidad se haga costumbre. En esta diapositiva nos vamos a interiorizar respecto a cuál es la dignidad que se exige, cuáles son las peticiones de la comunidad o de los manifestantes. Eso lo hará la siguiente diapositiva. Pero para terminar con este dilema ético, mencionaremos que sí, sí justificamos el actuar de la primera línea. Porque ese medio, porque esa función sí tiene una relación con el fin como tal, que es que a base de las marchas, a base de este movimiento social, se generen cambios en la comunidad. El malestar social como antecedente de la crisis que el país continúa viviendo hasta el día de hoy. Han pasado meses desde la alza de la tarifa del metro, que desencadenó un levantamiento social sin precedentes desde los tiempos de la dictadura. Este descontento se agudizó con la insatisfacción de la población por las políticas del gobierno y múltiples problemáticas, como lo sería la delincuencia y las bajas jubilaciones, como lo podemos observar en la imagen de los dos adultos mayores, que se manifestaban en busca de pensiones más equitativas. Estos problemas se irán acarreando a lo largo de muchos años. Los datos serán contrastados con el siguiente gráfico, en el cual se muestran los principales problemas a los cuales se enfrenta Chile según la ciudadanía. La encuesta pertenece al Pulso Ciudadano de Activa Research. En estos momentos, los primeros puestos son liderados por la delincuencia, con un 37,9%, seguida por la salud, con un 33,7%. El tercero sigue lo lleva las pensiones y jubilaciones, con un 29,9%. El, el cuarto, el desempleo, con un 25,7%, y el quinto, la corrupción, con un 21,7%. En cuanto a derecho, ¿el Estado podría violar los derechos humanos de los particulares? Se puede responder de manera objetiva el cuestionamiento presentado en el título, y es que sí, el Estado puede vulnerar los derechos humanos de los particulares. Esto se denomina como monopolio de la fuerza, y es cuando el Estado utiliza justificadamente el uso de la fuerza en cuanto a derecho como medio de protección del Estado de Derecho. Un ejemplo de esto es cuando un individuo, que es partícipe de un ordenamiento jurídico, quiebra una norma legal y es sancionado con la privación de libertad. Esto es calificado como violencia legítima. En el caso ejemplificado, se puede apreciar que la manera en que se les violentado y vulnerado sus derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Fundamentales, garantías constitucionales establecidas en la Carta Magna, es la privación de libertad, y esto es un derecho considerado como un derecho primordial para los particulares. Este está concentrado en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 19, numeral séptimo, de la Constitución Política de la República, que hablan sobre la libertad personal y de tránsito del individuo. Para seguir con este análisis jurídico, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuándo el Estado podría vulnerar los derechos de manera subjetiva? Para responder esta incógnita, desarrollaremos los puntos de vista del por qué se le denomina vulneración no subjetiva, de qué manera les afectan a los individuos de nuestro territorio nacional, la definición y explicación del monopolio de la fuerza y cómo se generan las violaciones de sistemáticas de los derechos humanos en un Estado de Derecho. Bueno, ahora pasaré a explicar el monopolio de la fuerza por parte del Estado. La sociedad debe regirse por normas o leyes suscritas en un contrato social, porque como los señala Thomas Hobbes en su libro Leviatán, el hombre de por sí es malo por naturaleza, en su estado de naturaleza, ya que el ser humano, movido por sus pasiones, tratará siempre de imponerse sobre los demás, mediante la competencia, la seguridad, el afán de la gloria, lo cual pasaré a explicar en el siguiente ejemplo. Yo tengo actualmente una propiedad que no es mía, que estoy arrendando. ¿Qué sucede? Que no estoy pagando el arriendo de esta propiedad, a lo cual
decido no pagar más el arriendo y adueñarme de la casa. En un estado de naturaleza, eh, la persona que quiera recuperar su hogar, el dueño de la casa, va a utilizar la autotutela, o sea, su fuerza, para poder someterme a mí a hacer lo que él quiere hacer, es recuperar su propiedad. Entonces, en este caso, estarían viendo la seguridad. La persona actuará como defensa, no en defensa propia, sino de arbitrariamente, porque no está actuando en cuanto a derechos ni respetando las normas en temas de contratos de arrendamiento. Esto es mal visto en un estado de un estado ya como de sociedad como nos plantea Thomas Hobbes, ya que en un estado de naturaleza estaría bien visto actuar así, pero acá debe delimitar las libertades mediante un contrato social para una situación de normas penales o civiles. De esta forma, el bien individual no pasaría a llevar un bien común, puesto que si tratase de hacerlo el Estado, mediante el monopolio de la fuerza, podría castigar esas conductas de la persona que está tratando de pasar a llevar los bienes colectivos y está predominando su bien individual. Eh, por eso que es necesario delimitar las libertades para Thomas Hobbes, para que de esta forma se puedan los derechos, los bienes colectivos puedan perdurar y no un ser egoísta pueda actuar en forma individualista. De esta forma nos evitamos que exista la esclavitud, por ejemplo, no exista la autotutela y otros fines de cosas que en un estado de sociedad están mal vistas. A continuación, les hablaré sobre la vulneración subjetiva. Hablamos de vulneración subjetiva cuando hacemos un juicio de valor del cómo la organización gubernamental del Estado afecta directamente al ciudadano, la cual se denomina violencia sistemática de los derechos, y esto ocurre cuando el Estado es indiferente en ciertos temas y donde permite que hayan violaciones directamente a los derechos humanos, en vez de fomentarlos y protegerlos. Un ejemplo de esto sería el de un grupo de neonazis cuando golpea a un judío solo por el hecho de serlo. Lo más probable es que este grupo será condenado a responsabilidad penal, fundado en un intento de homicidio o también en un delito de odio, pero el Estado tiene la responsabilidad, ya que nunca pudo hacer nada para que este hecho no sucediera. Podemos dar otro ejemplo respecto a la salud, cuando los pacientes mueren en las salas de espera por no haber suficientes camillas en un centro de salud pública. En este caso, el Estado también tendría responsabilidad ante los hechos. En el caso de los neonazis versus los judíos, la culpa la tendría debido a que no hay política fuerte que sancione con mayor rigurosidad los delitos de este tipo, y la no fomentación de la educación y la tolerancia dentro de nuestra sociedad. En el ejemplo de la salud, el Estado falla en el principio de la subsidiariedad, puesto que el Estado, al no accionar o accionar de forma tardía cuando un paciente lo necesita, a veces es demasiado tarde. Ahora les hablaré sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en un Estado de Derecho. Esto se genera cuando el Estado no está presente y no hay quien proteja o promueva las medidas de desarrollo para diferentes sectores afectados, basándonos en un aspecto social, económico y administrativo más que nada. Respecto al aspecto social, partamos analizando el artículo número 1, inciso 3 de la Constitución chilena. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para la cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Esto nos quiere decir que el Estado es quien debe garantizar que los habitantes de nuestro territorio nacional puedan llegar a su bien común, tanto en lo material como en lo espiritual. Si el Estado omitiera este inciso del artículo número 1, estaría violando sistemáticamente los derechos humanos. Un ejemplo es, en la comuna de San Bernardo hay una población llamada El Manzano,
donde no llega el Estado para garantizar la seguridad a los habitantes de esta población. Al no estar presente, el narcotráfico y la delincuencia han impuesto una dictadura mediante el miedo y la violencia. Y esto, lamentablemente, pasa en muchas poblaciones de nuestro país. En un ámbito económico, se ve representado en el presupuesto anual que se hace en el Estado para distribuir sus recursos a cada institución pública del Estado, ya que en esta acción tributaria se reparten los bienes y capitales a los organismos del Estado. Una de las áreas más afectadas o en conflicto en este aspecto es el área de la salud, puesto que al no haber medidas suficientes para satisfacer todas las problemáticas de esta área, se ve obligada a trabajar de maneras muchas veces muy precarias. Un ejemplo sería la muerte de un individuo que está en espera de una camilla para una operación de índole vital. Otra área afectada es la educación, en la cual ocurre lo mismo expuesto en el área anterior, pero en esta son más las medidas de apoyo e inserción educativa. Por ejemplo, las becas ministeriales, la inserción de la comunidad joven más vulnerable para ingreso a la educación o para la precarización que se aprecia en muchas instituciones públicas. También tenemos que ser enfáticos en decir que si bien la culpa no es del área en específico, sí lo es del Estado en sí, por no tener medidas óptimas para obtener el bienestar común de los particulares que participan dentro de este Estado del Derecho. Y finalmente, en un aspecto administrativo. En esta área se resume a la poca eficacia de la administración pública, en donde ésta se encuentra ligada al derecho administrativo. Se puede suscitar a la ineficiencia del trabajo administrativo público, en lo que se refleja a un conflicto con el particular. Esto recae en la burocracia abusiva, la excesiva documentación en la tramitología chilena o la mala gestión de las diferentes entidades administrativas. Un ejemplo de esto es la no gestión de los problemas municipales como el arreglo de las calles o ayudas subsidiarias en viviendas, que son tema de todos los días en las comunas. A diferencia de las demás áreas, en esta en particular tiene una garantía que es la del principio de la responsabilidad del Estado, que está consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, en la que se establece que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario al que se le causó el daño. En este se manifiesta que en el caso de que el particular sea lesionado, podrá reclamar acorde a la ley, en donde el particular podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios. Para finalizar con nuestra presentación, podemos concluir que lo vivido en el estallido social responde a años donde la clase política no ha conectado con la ciudadanía y donde el ciudadano, ya cansado de esta situación, utiliza la violencia como medio para poner en jaque al Estado. Definitivamente, esto puede ser cuestionable éticamente, pero cuando las leyes son injustas y van sobre todo contra la ciudadanía, provoca un cansancio y una molestia, por lo que se buscará sí o sí una solución mediante la violencia. Históricamente, es así como la gente ha logrado cambios junto a unos procesos revolucionarios. Y hemos sido testigos de cómo en base a esto se consiguen mayoritariamente las exigencias sociales. Como grupo, validamos la violencia solo en las ocasiones que se usa para justificar un bien común de nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.